Tabasco nació. En los 80s dejó al PRI y al PRD. Con Cuauhtémoc Cárdenas se unió. Fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador contra la mafia del poder luchó. En el 2006 se postuló. Lo trataron de detener, esa maldita mafia del poder. La presidencia se robó. Miles de personas en el Zócalo corearon. Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla. En el 2012 nuevamente le quitaron la presidencia. Malditos opositores, otro fraude electoral. Pero el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo bueno y sabio, el pueblo se cansó. Y en el 2018 decidieron una victoria contundente, una victoria aplastante. López Obrador ganó. Una victoria contundente, una victoria aplastante. López Obrador ganó. Y la cuarta transformación inició. Un gran liderazgo el pueblo decidió. Andrés Manuel López Obrador al fin lo logró. Hoy ya no existe el PRD, hoy ya no existe una oposición. Hoy el PRI ya no tiene calidad moral. Con el PRI y el PAN acabó. Esos prianistas pronto se irán. Andrés Manuel López Obrador, el nombre de México puso en alto. El intervencionismo extranjero nos defendió. En la pandemia nos cuidó, grandes obras realizó. Sacó a México adelante por siempre. Andrés Manuel López Obrador estarás en el corazón de millones de mexicanos. Gracias, López Obrador. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Continuidad 4T y más. Un gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes. El día de hoy, video voy a hablar de un tema que me causó sorpresa. El día de hoy amanecimos con esta noticia de que en Estados Unidos detuvieron a más de 100 personas en una redada que hicieron agentes de la DEA, agentes del FBI, entre varias autoridades federales, y hicieron allá una redada sorpresa hoy domingo 27 de abril. Acompáñenme a ver esta noticia. De esto vamos a estar hablando en este video. Va a estar un poquito rápido este video. Vamos a ver este tema y Donald Trump sigue limpiando las calles de criminales, como él comenta ya en Estados Unidos. Este operativo fue por la madrugada en un club nocturno de allá de Denver, Colorado, y vamos a verlo, pero antes, como siempre, primero quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal, a las personas que han compartido los videos, que diario me dejan algún comentario. Quiero agradecerles y seguirlos invitando a que se suscriban, a que compartan los videos para que puedan llegar a más personas y que poco a poquito vaya creciendo este canal. Vamos a ver esta noticia del día de hoy, de este operativo sorpresa que realizaron en un club nocturno, presuntamente un club clandestino allá en Denver, Colorado Springs. Vámonos.
Y pues bueno, como les comentaba, este operativo se realizó de forma sorpresa en un club nocturno esta madrugada. Pues hubo una redada por parte de agentes de la DEA, del ICE, del FBI, incluso pues también agentes de la policía local de ahí de Denver, Colorado, en un club llamado, bueno, aquí es un club nocturno, no voy a pasar el nombre, pero presuntamente es un club clandestino donde ahí también incautaron drogas, armas y pues varias personas. En este operativo participaron más de 300 agentes en este operativo por parte también del ICE, esta agencia de servicio de control de inmigración y aduanas allá en los Estados Unidos, que pues es un departamento también de seguridad nacional de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, que está realizando pues este tipo de detenciones sorpresa. Allí en ese club nocturno había más de 200 personas, reportan las autoridades. Dentro de esas 200 personas que estaban, solamente detuvieron a 114 personas que se encontraban ilegalmente en el país. Una vez que pues revisaron a todos, fueron detenidas por agentes del ICE como resultado de esta operación. También las autoridades informaron que, como les comentaba, detuvieron, aparte de las personas que detuvieron indocumentados, pues también detuvieron encontraron e incautaron también pues personas relacionadas con delitos de narcotráfico, prostitución y violencia, pero como les decía también drogas, supuestamente presunta cocaína de color rosa y entre varias armas. O sea, era un lugar muy, pues muy, vaya, muy lleno de sorpresas este lugar. Pero este es un video de ahí, de cómo los estaban revisando a todos y cómo los tenían pues ahí en detenidos. Vamos a verlo. Pues ahí podemos ver que prácticamente al salir ya los estaban esperando todos los agentes. Algunos intentaron correr. Ahí vemos que intenta correr ese muchacho y no, los detienen a todos. Al salir ya los estaban esperando. Los tenían rodeados prácticamente todos los agentes, como les digo, del FBI, de la DEA, del ICE, también la policía estatal de ahí de Denver, Colorado. Y pues ya prácticamente también esta situación la paso porque estamos ya casi a los 100 días pues de la presidencia de Donald Trump. Aquí también en México hemos visto cómo a los 100 primeros días de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ha estado trabajando en todos los temas de seguridad. Se ha visto aquí en México cómo han hecho constantes incautaciones, detenciones. Ya les he pasado yo muchos videos de eso. Chequen mis demás videos. Aprovecho para que pues invitarlos a que sigan viendo mis demás videos. Pero igual, Donald Trump, desde que entró también ha estado, pues desde el primer día que entró, firmó varios decretos para también en materia de seguridad, pero también ha estado pues constantemente realizando esta limpia del crimen ahí en América, en los Estados Unidos, para que pues su eslogan vuelva a ser América seguro otra vez. Pero también algo que yo observo, pues Donald Trump de alguna forma está agarrando como parejo toda su administración. Está criminalizando a todas las personas indocumentadas. Los está tratando prácticamente como criminales a todos. Así lo veo, en mi opinión, en lo particular. A lo mejor pueden estar en contra o no. Hay muchas personas que están a favor
De hecho, pues la mayoría que votaron por Donald Trump están a favor de todo esto, pero yo veo que agarra parejo, o sea, sí, ciertamente hay criminales ahí como pues incautaron drogas, armas también, hay muchas personas criminales, pero pues también muchos de ellos hay personas que no hacen daño, en realidad solamente son personas que buscan un mejor futuro y por eso migran, gente que trabaja, que se va a trabajar nada más, que pues en algún momento les quisieron divertirse y lamentablemente pues cayeron en este club que supuestamente es un presunto club clandestino ahí, pero pues son personas, como les digo, a lo mejor están ahí en Estados Unidos sin los permisos adecuados, pero no significa que por eso sean criminales todos o todos, la mayoría. También, pues viéndolo desde el punto de vista, como les digo, desde ambas partes, también hay muchas personas que están a favor de todo esto. Y me llama la atención cómo pues hay muchas personas que ahorita como están arredadas, Donald Trump desde que empezó, como les comento, ha estado trabajando en este tipo de temas, se ha lanzado contra los migrantes y hay muchas personas que aún con esto que pues tienen mucho miedo de salir allá en Estados Unidos, allá viven y tienen miedo de salir, de ir a estos llamados los outlets o los malls, tienen miedo a salir, pero se arriesgan a ir a este tipo de clubs nocturnos, entonces está como contradictorio, como para ir a un mall, a un outlet, como les digo, tienen miedo y para salir a un club en la noche a divertirse, donde pues hay pues drogas, hay mujeres de la vida pues divertida, por así decirlo, que les pagan por divertirse. Entonces, pues es contradictorio eso, o sea, solitos estas personas que van ahí, pues es donde más fácil las pueden detener, pero bueno, este tipo de lugares son propensos, como les digo, a que los puedan detener más fácil a todas estas personas. Y pues estamos viendo que ahí ya los estaban esperando todos los agentes de la DEA, del ICE, prácticamente ahí. Ese muchacho intentaba irse y pues no, ya los estaban esperando a todos. Y sí, pues a todos los detienen. Pero como les digo, pues ahí había drogas, supuestamente armas en esta zona. Entonces, pues a qué se meten también ahí, en ese lado. Pero bueno, yo también a veces me pregunto, por ejemplo, pues claro que se les acabó el negocio a los dueños de este club, rotundamente, pero si ahí incautaron drogas y armas y este tipo de actividades ilícitas, también muchas de las veces, y yo lo he dicho en varios videos, yo me pregunto de dónde sale pues las drogas, quién las administra ya en Estados Unidos, quiénes son las personas que reparten toda la droga allá en Estados Unidos, quiénes se encargan de que la droga llegue hasta los rincones más apartados, a los estados más alejados de México. Supuestamente de aquí de México los estamos inundando de drogas, pero ¿quién las administra ya? ¿Quién las distribuye? ¿Quiénes son porque tienen muchos filtros, en cada estado tienen muchos filtros, todas las autoridades están incautando y todo eso, entonces ¿cómo es posible que pase por muchos filtros hasta los estados más recónditos de Estados Unidos? Eso es algo que está para pensarse también, cómo llegan a todos esos estados las drogas, quién las administra allá en Estados Unidos. Pero bueno, este también es otro video que quiero pasarles. Stay right here.
Ahí vemos cómo pues tienen a todas las personas, cómo las están revisando. Ya los tienen a unos en el suelo y otros pues los tienen a todos reunidos revisándolos. A todos, a todos. Bastante. Todos estos videos han estado circulando por las redes sociales y ya los he visto también hoy en algunos medios de noticias donde, pues como les digo, Donald Trump, desde que tomó la presidencia, ha estado pues trabajando en esta situación de los migrantes. Se ha lanzado contra todos los migrantes. Los agentes de la ICE están muy activos estos días. Han estado haciendo muchas pues detenciones de migrantes por todos lados. Hay muchos videos, si ustedes se meten en las redes sociales, hay muchos de cómo yo también aquí en este canal ya les he pasado varios, de cómo se portan los agentes del ICE en todas estas redadas. Pero bueno, esto fue ahí en Denver, Colorado, toda esta redada. Este video también está pues así, detienen a todos, prácticamente a todas las personas que estaban en el club. 114 personas fueron las que detuvieron. 114 personas entre indocumentados, entre personas que traían drogas, armas y pues también, como comentan, pues varias personas que se dedicaban a la trata y pues todo un estuche de monerías ese club, una caja de Pandora que abrieron ahí en este operativo sorpresa en Denver, Colorado, hoy domingo 27 de abril. Todo esto bastante. Y como les digo, pues son bastantes las redadas que han estado haciendo en Estados Unidos, en varios estados. Ahí precisamente el día de hoy pues se dio esta operativo sorpresa de varias autoridades en Denver. Y precisamente he estado viendo varios videos que hay en las pues redes, también que han pasado en las noticias, pero precisamente ahí en Denver han estado trabajando bastante en este tema de las redadas. Por ejemplo, les voy a pasar un video. Este es un video donde también están haciendo los agentes del ICE una redada, pero aprovecharon una manifestación y pues aprovecharon que había ya varias personas ahí reunidas para pues detener a los que estaban de forma ilegal ahí en Estados Unidos. Es un video que ya tiene tiempo también, que han estado saliendo. Este es otro video también, les voy a pasar otro. Love all this. Homeland Security on the one end, armored vehicles on the other. Been checking people's cars all day. This is awesome. I love this. I love all this. De este video me llamó mucho la atención cómo la persona que está grabando pues está hablando en inglés, pero habla de que le gusta eso que está viendo, le gusta que pues los agentes del ICE estén deteniendo a las personas ilegales. Y pues ahí vemos que también hicieron un operativo sorpresa en otra manifestación que estaban realizando. Ahí llegaron de forma sorpresa. Han estado haciendo muchos operativos de forma sorpresa y han estado pues deteniendo a muchos y regresando también a sus
países de origen están pues trabajando bastante. Hasta el momento que hice este video, lo que pasó ahí pues en Denver, Colorado, vaya, las autoridades no habían proporcionado más detalles de lo que sucedió ahí. Esto fue en Denver, hoy en la madrugada, pero hasta el momento de hacer este video, como les digo, no habían proporcionado más detalles sobre el futuro de estas personas, pues más que nada los migrantes que arrestaron ahí, ni sobre qué cargos adicionales o relacionados con este operativo les hicieron. Pero bueno, vamos a estar viendo, vamos a estar pendientes para ir viendo la información que vaya saliendo. Pero sí me llamó mucho la atención cómo pues ya los estaban esperando prácticamente a muchas personas que fueron a ese club nocturno ahí en Denver, Colorado. Ya veremos más adelante qué resulta de todo este operativo. Y pues la detención de más de 100 personas indocumentadas ahí. Pues como ven, déjenme su comentario, qué opinan de todo este tema, de todo este operativo sorpresa que hicieron, pues varios agentes, varios pues autoridades federales de Estados Unidos, la DEA, el ICE, la Policía Estatal de Denver. Déjenme su opinión, qué opinan de todas esas detenciones sorpresa que están realizando. Y también pues recuerden suscribirse al canal, compartan los videos, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Voy a estar haciendo un momento más, nos vemos con algún otro. Chequen mis demás videos, hice un video como les comenté anteriormente. Hice un video del funeral muy solemne, muy emotivo del Papa Francisco. Chequenlo, está en mi lista de en vivos. Véanlos y compártanlos para que sigan llegando más personas. Un momento más haremos otro. Nos vemos. Que tengan un excelente domingo.